Fue impresionante la exposición de Ricardo. Me parece que, claro, ir del mundo a la Argentina es la forma de poder pensar en realidad con la verdad relativa que cada una de nosotras y nosotros tenemos. Nadie es dueño de la verdad, pero me parece que desde el punto de vista analítico es muy relevante en este momento ese recorrido que hizo Ricardo, al cual me gustaría tratar de añadir algunos puntos de vista, algunas informaciones y algunas consideraciones. Eh, hay mucha y deliberada trabajo para distorsionar la información. El mundo occidental, que tiene entre sus presupuestos básicos, en teoría, la libertad de información o la importancia de la libertad de prensa, bueno, está haciendo un trabajo muy potente y muy efectivo para intentar deformar la información. No es, estoy diciendo algo obvio, ¿no? Pero me parece que vale la pena tenerlo en cuenta. Recordemos como ejemplo lo que pasó en Argentina. La vacuna envenenaba a la población y al mismo tiempo le decían el gobierno da una cantidad de vacunas insuficientes. Bueno, estos mecanismos están funcionando en la guerra entre Rusia y Ucrania en forma permanente. Entonces, traté de ponerme en contacto con algunos amigos detrás de esta barrera informativa, en Rusia y fuera de Rusia, personas que son del servicio exterior, y claro, uno se imaginaba que lo que era bueno para Rusia era terminar la guerra rápido. Y ellos me dicen que para los tiempos que ellos manejan, la guerra se está desarrollando relativamente en los tiempos que pretendían. Me dice, vos fíjate que si no, hubiéramos empezado con ataques aéreos o con bombardeos, como fue Kuwait o como fueron otras guerras, y acá no, se empezó de otra manera. Ahora, lo que también es cierto es que Rusia no puede quedar empantanada en una guerra larga. Esto lo desarrolló muy bien Ricardo. Por cuestiones externas y por cuestiones internas. ¿Por qué es lo que sucede adentro de Rusia? Y también por cómo se va desarrollando la política exterior y las realidades materiales exteriores. Y en definitiva, el temor o el límite no permitivo es que se convierta en un Afganistán dentro de Europa o en un Vietnam dentro de Europa. Eso no puede suceder desde el punto de vista ruso. Lo cual hace inferir que la escalada que vamos viendo, guerra convencional, intervención de la Fuerza Aérea, intervención de la Marina, bueno, nadie podía descartar salir de los límites de lo convencional. Porque esta guerra, desde mi punto de vista, empezó porque Rusia toleró todo lo que podía tolerar en términos de agresión en cuanto a acercarla. No olvidemos que el Pacto de Varsovia se disolvió en el año 1991 y la contraparte, la Organización Atlántica, el Tratado del Atlántico Norte, no se disolvió hasta el día de hoy. Y la incorporación de muchos países de lo que formaba parte del bloque socialista fue el incumplimiento de un compromiso del, entre comillas, mundo occidental sobre Rusia. Ahora, en este derrotero no son todas buenas noticias, ni aún para aquellos que están pretendiendo que Rusia tenga un declive. Porque, por ejemplo, nos venimos a enterar, no solo por el análisis, sino porque la propia Bloomberg lo ha dicho,
los problemas que trae esto para la economía alemana, la principal economía de la Unión Europea. Un poco desarrolló esto Ricardo, pero yo le agrego en tono más callejero, digamos, nos venimos a enterar que la famosa productividad alemana era la energía barata rusa, que no estaba tan vinculada o solamente vinculada a las tecnologías o al orden alemán, sino que tenía que ver mucho con la energía barata llegando desde Rusia. Entonces, quien diga hoy que sabe con certeza lo que va a ocurrir, me parece que está incurriendo en un acto de soberbia porque todo este movimiento tiene resultados imprevisibles. Lo que sí es cierto es el declive de Estados Unidos y el desafío a Estados Unidos. Miren, hay muchos que piensan que esta situación es parecida a la Guerra Fría. Y además se le agrega que hace años vivimos en un mundo que tiende a lo multipolar. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos hipótesis. Yo creo que vivimos en un mundo bipolar en el cual un polo es China y el otro Estados Unidos. Y que no tiene nada que ver con la post-Segunda Guerra Mundial, porque, claro, después de la Segunda Guerra Mundial había dos potencias ascendentes. Era bipolar y había dos potencias ascendentes. Una era Estados Unidos, la otra era la Unión Soviética. Bueno, hoy vivimos en un mundo en el cual, desde mi punto de vista, es bipolar, pero a diferencia de ese momento hay una potencia ascendente, que es China, y una potencia decadente, que es Estados Unidos. Y un tercer país, que es Rusia, que forma parte del entramado de relaciones exteriores de China, no de Estados Unidos. Diciéndolo muy a brocha gorda, podríamos decir que la pelea es por la moneda, que la pelea es por desafiar el rol del dólar en la economía internacional. Esa es la pelea central de China y la avanzada militar es Rusia. Pero siempre lo que está definiendo los tiempos que vienen es la disputa por la moneda o por las finanzas entre China y Estados Unidos. Y me parece que sobrevoló todo lo que dijo Ricardo, pero yo lo pondría en estos términos. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, hoy asistimos a una guerra por la supervivencia de un sistema. No es solamente una guerra por ampliar el campo de influencia, sino que lo que está en juego es la supervivencia de un sistema, o lo que está en juego es la supervivencia de un predominio absoluto, hegemónico de un solo país. Y si esta hipótesis se verifica, bueno, tenemos que esperar niveles de violencia crecientes de la potencia decadente. Y me parece que todo este es el marco adecuado para pensar qué pasa y qué hacer en nuestro país. Tratar de entender qué pasa y qué hacer en nuestro país, que fue el recorrido también que fue llevando adelante Ricardo. Y yo cada vez estoy más convencido que nosotros necesitamos una desconexión, contrariamente a esa idea occidental de las oligarquías locales en cada uno de los países periféricos, de que si uno lleva adelante las políticas que promueve el consenso de Washington, eso acelerará el desarrollo y el crecimiento. Me parece que más que nunca tenemos que entender que seguir las políticas que plantean desde los países centrales profundiza los problemas y la desigualdad y la imposibilidad de desarrollo de nuestros países. Entonces, claro, esto para las élites locales, para las oligarquías, pero también para el sistema político profesional, se convierte en un problema. Porque lo que suponemos es que haciendo buenos deberes va a haber un modelo en el cual el sector privado va a
derramar sobre el conjunto de la economía. Y está claro que no es así. Miren, los números macroeconómicos de Argentina del año 2021 son extraordinarios. El resultado en la vida de los argentinos es desastroso. Si con 10% de crecimiento la pobreza baja solamente 3 o 4 puntos, ¿qué sucederá cuando crezcamos en régimen 3 o 4%? Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a desconectarnos, es muy difícil que tengamos alguna solución en términos de la construcción popular. Y para ponerlo bien clarito, desconectarse no quiere decir aislarse del mundo. Desconectarse no quiere decir cerrarse en todas las cuestiones de vínculo con el mundo. Desconectarse quiere decir que el patrón de acumulación de la Argentina sea definido desde la Argentina. Porque la diferencia entre los países centrales y los países periféricos es dónde se decide el patrón de acumulación. Los países centrales determinan su propio perfil de acumulación y el de los países periféricos. Los países periféricos no pueden determinar su propio perfil de acumulación. Y ahí está la dificultad. La desconexión lo que permitiría es encontrar un perfil de acumulación propio. Y los temas no son nuevos, ¿no? Porque se habla de los mercados, se habla de los mercados y de los mercados. Y se le agrega, desde los 80, que todas las cuestiones de la vida material son perfectamente sustitutas en el mercado financiero. Es decir, en el mercado financiero es todo igual. Claro, en la vida de las personas es distinto, ¿no? ¿Qué nivel de distribución del ingreso y qué bienes y servicios produce una economía? Entonces, cuando uno revisa, la gran mayoría de los precios relevantes de una economía son determinados fuera de los mercados. Miren, tarifa de los servicios públicos, determinante del salario real y de la productividad de las empresas, precio regulado. Tasa de interés, precio regulado. Tipo de cambio, precio regulado o intervenido. Agreguémosle precio de los alimentos, determinado por monopolios u oligopolios. Basta en Argentina el ejemplo de los lácteos, que hay un solo productor. Precio de los insumos difundidos, acero, cemento, aluminio, son monopólicos. Precio del transporte, precio regulado. ¿De qué mercado en la asignación de precios estamos hablando? Todos esos precios, como sabiamente decía la Constitución del 49, son cuestiones del conjunto de las argentinas y argentinos. No hay ningún mercado que los determine. Son o monopolios o regulaciones. La desconexión implica tomar decisiones sobre estos precios. Y claro, ¿qué es lo posible, qué es lo no posible? Es una discusión política relevante, donde nadie tiene, sin ningún lugar a dudas, el 100% del resultado y de las respuestas. Pero, como decía Ricardo, si no tomamos nota de que estamos viviendo en un momento bisagra en la economía mundial, o en la política mundial, o en la geopolítica mundial, es muy difícil que tomemos decisiones de mínimas razonables. ¿Quién puede pensar hoy en Argentina que pueda haber un aumento de tarifas de los servicios públicos? Es delirante. Y cuidado con los cuentitos. Atrás del cuento de la segmentación viene un aumento de un importante porcentaje para toda la población.
Una población que ya tiene ingresos insuficientes. Insuficientes. Aparece el nuevo fenómeno del incluido pobre. La tasa de interés. ¿Qué pasa con las famosas LELIQs? ¿Qué pasa? Y un tema que también lo tocó Ricardo. Se acumularon alrededor de 27.000 millones de dólares de superávit comercial en los 2 años anteriores. Entonces decíamos, che, si hubieras cuidado del superávit comercial, muy distinto hubiera sido la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Nos dicen, bueno, no hables más del pasado, eso ya pasó. Repetimos, no, tenemos que hablar del pasado para que no se repita. Miren, en el primer trimestre de este año también ha habido un importante superávit comercial. Sin embargo, el dólar sube. ¿Por qué? Porque no se cuidaron los dólares de ese superávit comercial. Porque como dijo Ricardo, las empresas inventan deudas que pagar. De golpe tenemos un boom de aviones privados que se compran en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo esto, primero, el enemigo que está enfrente es monstruoso. Es monstruoso. Pretende convertir a la Argentina en Perú. Y no es ningún tema peyorativo ni opinable. Yo lo que quiero, cuando digo en Perú, estoy diciendo un país que tiene excelentes números macroeconómicos y una vida muy deteriorada de su población. Eso es lo que se pretende de Argentina. Eso es lo que se pretende de nuestro país. Porque, miren, sobre todo el ajuste que llevamos, sobre el gobierno de Macri, ¿dónde más pretenden ajustar? Resulta que se nos dijo, no, nadie se va a meter con el sistema jubilatorio. Lo primero que saca el fondo es un informe sobre las jubilaciones argentinas. Y dicen que hay demasiadas jubiladas y jubilados y que además cobran mucho. ¿A dónde están mirando? ¿A dónde? Entonces, es un momento muy, muy importante también para nuestro país. De ninguna manera está todo perdido. De ninguna manera está todo perdido. Pero si no se toma el tema del ingreso de la población en serio, es muy posible que vayamos a una situación en la cual el descreimiento sobre la posibilidad de dar respuestas del sistema político sea muy alta. Y acabamos de ver lo que pasó en Francia, ¿no? Porque hay muchos que se ponen contentos con el triunfo de Macron. Ahora, y el candidato que yo me gusta, que acompaño, que es Mélenchon, dijo ni un voto a Le Pen. Sin embargo, cuando miramos desde la primera elección Le Pen padre contra Chirac hasta hoy, el sistema fascista no ha parado de crecer. Y en este último fue mano a mano. Es necesario que el sistema político asuma a quién representa, esté dispuesto a dar respuestas por afuera del programa de los banqueros. Y esto es totalmente posible en Argentina. Es totalmente posible y yo diría imprescindible. Entonces, más allá del análisis o teniendo en cuenta el análisis, cada vez es más importante la construcción del campo nacional y popular para dar respuesta a nuestra población, a nuestro pueblo. Y que desde Argentina haya muchos y muchos en otros países que vean que hay otro camino. Muchas gracias.